Bueno, pois eu fago agora de moderador da mesa. Temos con nos a Luís Sirvén, coleccionista, que además como coleccionista minimalista, porque na biografía aparece así de xeito escueto, ¿no? Moi sobrio. Luís Sirvén, coleccionista de arte en Vigo e que moitos de vos coñecedes, ¿no? Manolo Vilariño, que falará a continuación, o fotógrafo da Coruña tamén, amigo de hai moitos anos, non? E Anxo Lorenzo. Como son todos ben coñecidos, a verdade que aforramos esa retórica das presentacións, non? E quedaban tamén, por certo, sin respostar aí cousas, pero bueno, o de Isaac aí que falou tamén, pero seguro que podemos, en que fallamos, había unha serie de interrogantes aí que seguro que podemos incorporar aquí a... Pois, Luís, cando queiras. Bueno, buenas tardes. Bueno, después de haber estado aquí todo el día y oír toda una serie de cosas con respecto al arte que más o menos todos sabemos, los que nos toca de últimos siempre tenemos preparado algo que ya se ha citado antes en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo voy a hacer una estrategia, como se llamaba la mesa estrategia de futuro, una estrategia de presentar, digamos, esta presencia mía aquí como si tuviera una reunión de empresa. O sea, voy a dar un cambio total al contenido que estáis dándole más artístico y político y trasladarlo al ámbito de la empresa y tratando de hacer una comparación de cómo se elaboran las soluciones dentro de la empresa y dentro del ámbito artístico. Entonces, para eso he hecho una serie de epígrafes que van a ser muy escuetos y concretos, ¿no? Quizá le voy a dar una gravedad importante porque considero, visto desde el punto de vista de un coleccionista y que no vivo realmente del sector del arte plástico, pero que sí soy un auténtico militante y me encanta, aunque estoy bastante desencantado últimamente y estoy derivando quizá también mis ideas de coleccionismo hacia otros campos que también los tenía, pero que estaban más abandonados. Entonces, quiero también decir que fui invitado a comer esta tarde con todos los componentes del Consello y a lo mejor voy a decir alguna cosa que no va a sentar bien a alguien y yo no quisiera perder la amistad con nadie, quede claro, y tampoco quiero que se me interprete mal porque además entiendo que estamos todos dentro del sistema del arte y lo que se trata es de aglutinar. Entonces todos vamos a volver a encontrarnos y todos tenemos que tomar soluciones. Entonces paso a decir, muchas gracias por la comida de todas maneras. Lo que está claro es que estamos ante una gran crisis histórica del sistema del arte, el que nos ha hecho retroceder del orden de unos 30 años. O sea, yo, después de mi experiencia larga dentro de este sistema, veo que me encuentro en los años 80 perfectamente representado. Esto es una vergüenza. Entonces, algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Entonces voy a tratar de decir estos puntos de una manera muy clara y comienzo diciendo que la cultura tiene que estar en manos de profesionales solventes y que todos estos responsables, sin excepción y por obligación, deben ser personas con profesionalidad demostrada e independientes. Desarrollar su trabajo dentro del código de buenas prácticas y con la máxima transparencia. Entre los gestores culturales
y gestores y agentes culturales que marcan las trayectorias del arte y con los organismos oficiales y públicos por su compromiso de servicio público con la cultura, tiene que existir una fácil accesibilidad al diálogo e intercambio de opiniones para aportar nuevas perspectivas y que puedan ejecutar conjuntamente proyectos de interés para la sociedad. Entendía, antes hablaba Antón, que me parece correcto, que yo creo que hay que generar un ente, un espacio, donde se pueda aunar, si es posible, todo el ámbito de las artes plásticas con unas ideas, yo creo que nuevas, porque realmente a nivel político y a nivel de la sociedad no hay forma de entenderse. En Galicia existe una divergencia y una separación tremenda y no hay puntos de unión comunes. Esto yo lo echo de menos, ¿no? Bueno. A su vez, hay que revisar los programas formativos y fomentar con mayor rigor la didáctica desde la infancia y desde las escuelas de arte y diseño en general, para que el alumnado realice trabajos prácticos, visitas y análisis sobre exposiciones y actos en general que tengan que ver con la cultura, además de concurrir a las inauguraciones. Para muchos de ellos será el medio en donde se desenvuelvan en su vida laboral. Y esto también lo quiero hacer extensivo a los gestores artísticos, a los profesores de arte, a los críticos, a los comisarios, a los artistas y a las personas relevantes del sistema del arte, que con su presencia es fundamental en las inauguraciones y es la mejor forma de ayudar y apoyar a los artistas y al sistema del arte, que es lo que pretendemos. Y además es su propio trabajo. Hay que promover el arte y demás valores culturales de la comunidad. Son el patrimonio de nuestra historia para generar y preservar nuestra propia identidad y aumentar nuestra autoestima. Hay que apoyar y fomentar el coleccionismo de proximidad, potenciando el arte que se manifiesta en nuestro entorno, generando de esta manera un mayor interés, una forma de ponerlo en valor y que todos podamos creer en él, consiguiendo de esta forma la mayor difusión de nuestros artistas. Y promover también el coleccionismo privado, investigando, documentando y mostrando sus colecciones, para que el ciudadano compruebe que en nuestra comunidad existe coleccionismo. Se interese por ello y esto promueva a nuevos coleccionistas. A veces esto es contagioso. En Galicia se conocen media docena de coleccionistas, nada más, aunque existe un buen número de personas que poseen una parte importante de obras a las cuales nunca se le ha hecho ningún seguimiento. Ni las instituciones ni los directores de los distintos museos y centros relacionados con la cultura contemporánea, que son los programadores de los espacios de arte, tienen interés alguno en la divulgación de las colecciones de arte existentes, fundamentalmente las privadas. Voy a ver un poquito. Me quedo seco. Los artistas gallegos deben tener presencia con exposiciones de su trabajo en nuestros centros de arte, para que seamos los primeros en reconocer sus obras y a través de este reconocimiento poder exportar de una mejor manera la salida a otros lugares, en España y el extranjero, fomentando el intercambio con otros centros para facilitar la difusión y demostrar de esta manera que el arte que se realiza en Galicia es tan internacional como el que se produce en Londres, en París o en Berlín. La universalidad comienza en lo local y es también lo local.
Ante la desaparición total de este sistema del arte, debemos buscar soluciones para el futuro del patrimonio artístico. Hay problemas para mantener el legado artístico, que está en manos de artistas y particulares, tanto en la actualidad como en el destino futuro que se aproxima, existiendo ya algunos casos que necesitan una solución inmediata. Tienen que existir estrategias para que todos los organismos, Xunta, diputaciones y ayuntamientos, se pongan de acuerdo y no se contraprogramen, sino al contrario, que se complementen y se adapten al perfil de cada provincia, ciudad o pueblo o la comunidad en general. Yo había previsto hacer como 2 intervenciones, pero veo que todo el mundo hace las intervenciones seguidas. Entonces, no sé si hacerla seguida también, porque la segunda hablaba de la utilidad de estas jornadas, ¿no? Y esta primera intervención terminaba con que también tenemos mucho que hablar, aunque dentro de otros ámbitos, ya quizá en carácter nacional, de la reducción del IVA cultural, de la ley de mecenazgo, y hacer un nuevo análisis crítico de la ciudad de la cultura y repensar nuevamente su utilidad. Entonces, si queréis, yo lo dejo aquí, seguimos y después hago mi segunda intervención o la hago ya ahora directamente, si queréis. Hazla ahora, quizás ya, ¿no? Sigo, vale. A ver si no acabamos, vale. Bueno, antes decía que no quiero perder amistades y lo sigo manteniendo, entonces lo que voy a decir es con todo el cariño. Vamos a ver, respeto a todos los presentes en esta mesa y en estas jornadas que hemos tenido hoy, ¿no? Pero además de las personas que pertenecen a la Consellería de Cultura, al Consello de Cultura y a la Academia de Bellas Artes, estos debates debemos abrirlos, y cuando hablo de estos debates quiero decir que en estas mesas debemos abrirlas a personas que no están aquí dentro, ¿no? Para que así podamos percibir qué pasa al otro lado y con ideas críticas y más frescas pueda establecerse un diálogo más real. O sea, ya hablo esto porque quizá los que estamos en la mesa, yo soy de fuera, pero realmente la mayoría es el Consello, la Xunta y la propia, incluso la Academia, ¿vale? Entonces, considero que existe en este debate una falta grave de representación del actual tejido cultural gallego, donde se están tratando los espacios culturales del arte en Galicia, cosa tan importante, para hacer una valoración y análisis de la situación actual. Por esto echo de menos a personas tan importantes del ámbito de la cultura, como son Agarledo, Ángel Calvo, Ángel Cerviño, David Barro, Ángel Huete, Miguel Anxo Rodríguez, Almudena Fernández, Iñaki Martínez, Rosalía Pazo, Ruiz de Samaniego, Santi Olmo, Isaac Pérez Vicente, Juan de Nieves, Manuel Segade, Pedro de Llano, Xus Martínez. Que me disculpen los otros muchos que me dejo, pero están ahí. Y no cito para no alargar más este capítulo. Debo decir también que el Concello da Cultura Galega, con una endogamia tan manifiesta. Esto provoca rechazo en la sociedad civil y falta de diversidad en las decisiones por las que se crean las entidades. Referente a estas jornadas, igual que a muchas otras, y ahora mismo hablamos de las jornadas del 92, del 90, que no se hizo la edición, que se no hizo nada, quiero hablar que normalmente estas jornadas se acaban tan pronto salgamos por la puerta. No tiene más trascendencia que la de justificar la función de determinados organismos que tienen esta obligación. Se acabó. No hay nada, no salen
mesas de trabajo, ni reuniones, ni nada. Hay que hacer jornadas en donde se creen comisiones de trabajo para que elaboren programas para solucionar problemas concretos y que tengan capacidad de decisiones vinculantes para ponerlas en práctica a través de organismos y empresas con esas competencias. Debemos tomar ejemplo, digo aquí, de cómo se resuelven los asuntos importantes en las empresas. Cada uno lleva su papel allí para exponerla en la mesa y salir de esa reunión con unas directrices para poder afrontar esos problemas. Aquí no salimos con nada. Vamos a ver, y para finalizar, quiero manifestarme, voy a ser muy suave, con la falta de posicionamiento, no lo puedo olvidar, y la pasividad en el conflicto reciente del Museo del Marco de Vigo. También del Concello de la Cultura en su sección de creación de artes visuales contemporáneas. Así como parte de sus componentes, que considero que son los primeros que con su ejemplo tienen que denunciar y no apoyar con su silencio las malas prácticas, amiguismos, clientelismos e injerencias políticas del sector que ellos mismos deberían estar defendiendo. La Academia de Bellas Artes también tardó en solucionar este problema. O sea, quizá mandó una carta al final dentro del marco a Sinon, hasta cierto punto apoyando, pero de una manera un poco visual. Y espero y deseo que el fallo del concurso del puesto de director para el Museo del Marco de Vigo, que se conocerá en breve, no nos complique más las cosas. Y digo muchas gracias y espero que mi aportación pueda servir para algo. Bueno, o turno de Manolo Vilariño. Moitas grazas ao público pola súa asistencia. Apunta Lezama Lima: el hombre tiene la nostalgia de una medida perdida. Non é o caso que me compete hoxe, mais ben diría que todo pensamento comeza na memoria ou, cicais, nun poema. Aínda así, sinto certa nostalgia do pasado, de cando fai 25 anos, en 1993, nos xuntábamos tomando un plato de caldo e non un plato de diseño como hoxe en día para discutir o futuro diseñar da arte contemporánea. Naquel momento, como noutros, todavía tiñamos os guías que aquí en Galicia somos tan dados a ter, como naquel momento veu Vicente Todolí, Gloria Moure e outros a asesorarnos. máis tarde, sempre que hai xornadas, ven alguén a guiarnos. Por eso me gusta especialmente esta xornada, porque non temos a naide que nos guía. Eu simplemente estou aquí falando, vou a falar un pouco non do pasado, senón de ese futuro que para min é o que máis me interesa, ou do presente. Podería decir, e non sería unha pose, que represento máis a comunidade de insectos, paxaros ou as árbores que a propia arte galega. En moitos casos síntome máis experto, pero penso que sempre un bon momento para que haiba un foro de pensamento, un foro de debate. En este sentido, me parece ben que se faiga isto, moi ben, e buscar solucións adecuadas.
Referireime, polo tanto, ao presente. Bueno, o que se leva falado todo o día, obviamente non repetirei ese vértigo, eses números apabullantes, ese asombro que me produce saber que, efectivamente, en Galiza hai unhas estruturas artísticas equiparables, eu digo con coñecimento, ás de Francia e Alemania. E se esas estruturas non funcionan, é culpa nosa. E me vou a referir a eso. Por lo tanto, se me refiro ao presente, refírome ao derrumbamento parcial das estruturas artísticas. Parcial. Porque se non existe unha rede, nin existe economía, nin existen ideas, existirán células latentes, pero que están aí, interconectadas ou non. Máis grave que eso paréceme a petrificación e, que tamén se referiron, burocratización das institucións, non profesionalización. Eso é unha grave carencia que eu noto aquí. Sempre que expuxen en Galicia, notei, non todos os casos, porque hai algúns profesionales extraordinarios. Mesmo teño que decir que o montador que traballou comigo fora de España un montón de países, o levaba, era galego, e o quixo fichar o Ministerio de Asuntos Exteriores, o quixeron fichar en Lisboa, en Alemania ofreceron de traballo, é dicir, que aquí hai vos profesionales, pero hai unha gran burocratización porque a raíz do 93, cando se crean todas esas estruturas, acceden aos postos de traballo. Hai unha gran demanda de traballo e, obviamente, todo o mundo quere traballar xente que unha vez que ten o posto de traballo se burocratiza e vai a fichar como se se tratara a oficina dun banco. A arte exixe outros compromisos. Exixe, a lo mellor, ter os horarios abertos todo o día. Exixe estar sempre en disposición. Que era algo que todo o mundo que se dedica é así. E logo o terceiro punto, que me parece clave, é o punto das ideas. Eu creo que un centro pode non ter economía, pero pode ter ideas. E debe ter, sobre todo, pensamento. Isto, dentro do sistema arte galego, que se volveu un pouco tolo ca idea de sistema espectáculo, moda, cando aquí non tiñamos esas infraestructuras requiren, para empezar, un público que participe delas, un público económicamente poderoso, que hai que saber seducir e hai que estar interconectado. É dicir, que nosotros se facemos esas grandes exposicións, como podemos decir a exposición Armani no Guggenheim, ou calquera, ou das grandes instalacións que se fan espectaculares por aí adiante, e que necesitan ter un apoio económico, tes que estar encastrado nos poderes económicos da burguesía, da gran burguesía, dos grandes cartos de Galicia, e a xente do arte non está. Por que? Hai que analizarlo. Pero, por exemplo, tendo o capital económico que hai na Coruña, que é equiparable a moitas partes do mundo poderosas, paradóxicamente, naide conectou con eles a nivel económico, ou mínimamente, salvo a Fundación María José Jove, que é algo, ademais, moi peculiar e específico. Pero o caso, por exemplo, de Inditex, co que eu, por razóns que non veñan ao conto, tuve bastante relación, teño relación, e que é un mundo que o deixaron cando, se unha das características da contemporaneidade é a frivolización, nós tiñamos que estar co mundo máis frívolo que Inditex. É así. Esa é a realidade. No outro extremo está a espiritualidade, que sempre está na arte, nesa balanza perversa. Aí nos situaríamos máis os que estamos cerca dos paxaros, dos que voan alto e solitarios, non?
Bueno, hai un verso de Dante no Purgatorio que sintetiza moito do que sinto. Choveu despois na alta fantasía. Porque a fantasía é un lugar onde chove. Entendo que, visto o estado das cousas de todo o día, deberíamos evitar discursos de vitimismo ou o desencanto, tanto como a maraña de clientelismo e buen rollismo. Xa sabemos o que funciona ser cool, tipo cool. E ese peculiar empantanamento mental de culpar ao outro. O enemigo era o outro. Non. A situación actual ten moito que ver, nalgún sentido, co descrédito. Ese descrédito que chaman crisis. Crisis económica, pero máis que iso, eu considero que é parte dese cosmos inestable que é o sistema espectáculo-arte. Que, para min, e no caso de Galicia, forma parte dese modelo periferia-centro. Nós somos a periferia, e aquí os ventos sempre soplan ao centro. E temos que aspirar a ser centro nun tempo como o actual hipermoderno. O paso calado do tempo, baleiro, conduce sempre a crisis. O agora. Decir agora é facer presente. Quero decir, facer un documento de traballo, un núcleo, un foro, un instituto que aglutine para un tempo futuro, dun pasado no futuro. Sin mitificar, claro está, o pasado. Atomización, disgregación, diseminación, pulverización, inadaptados. De Derrida a Manuel Antonio. Todos son rasgos coñecidos por calqueira persona da arte contemporánea desde o 20, finales do 20, a hoxe en día. Podíamos añadir tecnoloxía, exceso, inmaterialidade ou lixeireza como rasgos definitorios do siglo XXI, do novo milenio. O milenio que estamos a vivir sigue no sistema arte, na lógica do espectáculo. En Galicia exixe un modelo diferente ao das grandes exposicións de espectáculo, como xa vimos. Luxo, festa, glamour, convirtíronse en Galicia nun remedo cutre. A descomposición das ideas estéticas, a frivolización, é un camiño que está aí e que, de alguna maneira, temos que compartir. Porque, de alguna maneira, tamén, a arte ten deixado de satisfacer as necesidades máis altas do espírito, das que falaba Hegel. Tarde de domingo, o día 9. Volto unha vez máis a mirar o sétimo sello de Bergman. A partida coa morte e a relación que plantexa Bergman, todas as películas, é certo, arte, vida, poder. A través da fiestra, simultaneamente, contemplo unha árbore partida polo vento. Un bello bidueiro. Chovía. Traigo esa imaxe cautiva nun espello a este encontro. E reflexiono
sobre a necesidade imperiosa na arte galega dun relato legitimado unitario. Relato legitimado unitario, repito. Galicia debe traspasar a liña do afora, a liña oceánica, a liña periférica. Estoume referindo á idea de Leciana de ser barca, de ser centro. Esta reflexión venme pensando nunha reciente lectura que fixen de Ramón Villares sobre Galicia, nación cultural, sobre a identidade cultural galega. Máis xa da lingua, esa identidade que se vai estratificando ao longo dos séculos e que ven a ser a nosa definición, ou debería ser a nosa definición na arte. Estou pensando en exilio, América, África, Angola e Mozambique, pero África, o parentesco con África, ou o eixo de Portugal. Esa acción exterior, e non falo de ter uns cuantos becarios ou apoiar uns centros galegos, require unha dirección estratégica da altura, ter unha acción exterior da arte galega. A arte galega non se promociona exteriormente alquilando un centro en Xinebra, como me contaron paradóxicamente a min no ano 90, a directora do Centro Nacional de Fotografía me dijo, curiosamente, hemos alquilado a unas personas de Galicia este centro para exponer. Non, ese non é o camiño. O camiño é unha acción estratégica exterior, ben diseñada. Entendo que ese relato ao que me refería antes, lexítimo unitario, relato lexítimo unitario, repito, debe significar un consenso básico, compartido por todos, acercar sensibilidades, buscar confluencias, evitar pequenos reinos de taifas. A Consellería, o Goberno galego, debe chegar a un compromiso coas artes visuais, como símbolo, como marca, como industria. Debe implicarse nunha estrategia de difusión, industria, porque a arte é unha industria, marketing tamén. E por que non un día das artes visuais? E por que non premios das artes visuais con dotación económica? E por que non unha gran exposición de arte contemporáneo itinerante e con catálogo como se fai noutros países desde este centro, desde esta barca? E por que non concursos públicos, boas prácticas e profesionalización, como contaron varios? Chovía sobre a alta fantasía. Acabou. Bueno, pois Anxo Lorenzo, director xeral de Políticas Culturais da Xunta. Cando queiras, Anxo. Moitas grazas, moi boas tardes a todos e a todas. Eu quero, en primeiro lugar, agradecerlle a esta casa, ao Consello de Cultura Galega, a súa sección de creación e artes visuais contemporáneas, o convite para estar aquí e, concretamente, aos tres coordinadores desta sesión, deste debate, deste encontro, que son Ramón, Sofía e Rosario. E, por suposto, encantado de poder compartir esta mesa coordinada por Antón Patiño con Manuel Vilariño e con Luis Sirvén. Luis Sirvén sempre polémico, sempre, en fin, en público e en privado, e o cal é estupendo, porque nestes tempos que corren de corrección máxima, sobre todo no público, no privado despois depende, é sempre un
prazer ver unha persoa que, bueno, pues, con corrección, como fai sempre el, pero que, bueno, di certas cousas que ás veces, pois, outros as comentan ou as podemos comentar ou, en fin, en privado, non? Ben, en calquera caso, bueno, eu son o único representante institucional que está neste encontro. Supoño que por cuestión de espazo, non había espazo para ningún representante institucional máis, en todo caso asumo encantado ese papel, e o que sí non estiven nas sesións, non estiven pola mañá, collín agora un cachiño da sesión da tarde, do debate, despois da intervención de Antón. Polo tanto, claro, o problema de vir así, e asumo a miña culpa, é que seguramente vou entrar en temas que xa están falados, ou que xa están comentados, están criticados ou non, e outros que se cadra pois non formaron parte da axenda de hoxe. Entón, permitídeme esa liberdade para poder entrar un pouco, pois como me parecía que podía formular, podía plantexar esta intervención sobre os espazos da arte en Galicia, este estado da cuestión, e evidentemente como xa é tarde, de todo o que quería decir, vou entrar un poquinho en certas cuestións nada máis. Entendo que aquí vai haber debate e, polo tanto, tanto polas provocacións de Luís como pola intervención máis teórica de Manuel Vilariño, pero con propostas tamén moi claras. E entón, bueno, eu vou facer unha reflexión con 2-3 aspectos do estado dos espazos de arte en Galicia e despois, pois, bueno, aí abriremos o que teñades a ben abrir e, por suposto, que o coordinador da mesa queira comentar. Eu, por suposto, non estou de acordo con Luís en absoluto cando di que volvemos á situación dos anos 80. Vamos, estou absolutamente en desacordo con el, radicalmente en desacordo. De feito, eu unha primeira idea que quería comentar aquí, sempre, por suposto, tendo en conta que tamén vou comentar máis adiante, pero a primeira idea que quería comentar aquí é que nestes momentos, na situación dos espazos de arte, centreme moito nos espazos, non tanto no demais, pero na cuestión dos espazos, nestes momentos en Galicia dispoñemos dunha rede, dunha malla, máis que rede, malla, porque rede implica outro tipo de cohesión e non é o caso, como comentarei despois, pero eu creo que sí dispoñemos nestes momentos, sobre todo nas cidades, dunha malla relativamente densa de espazos de arte que favorece a exhibición artística, que favorece a exhibición de artistas, de proxectos, etc. Unha malla pública e privada, fundamentalmente, como digo, nas cidades, fora das cidades non, e que, evidentemente, é unha rede que pode ter moita máis densidade, pode ter tamén unha ampliación a máis territorio, pero no enfoque deste ano no que estamos, desde o punto de vista do ano 2018, eu destacaría esa situación con respecto á situación, o panorama dos espazos de arte en Galicia. Tendo en conta, por suposto, que cando falamos de espazos de arte, falamos de espazos onde poden pasar moitas cousas. Seguramente, o máis habitual é, en Galicia, nestes momentos, espazos de arte onde o único que hai é exhibición. É dicir, lugares onde espazos de arte que non teñen colección, espazos onde non se investiga, onde non hai documentación, é dicir, espazos que, como digo, na súa maior parte son lugares de exhibición artística. Unha segunda idea que quería comentar é que, efectivamente, existe esta malla, como digo, relativamente densa, pero igualmente desarticulada, sen coordinación, é dicir, iniciativas diversas, pero sen que exista unha reticulación, unha coordinación ou algún tipo de aspecto de certa unicidade, ou polo menos dun panorama que teña algo de unicidade. Evidentemente, isto ten moitas explicacións, non pasa só aquí, evidentemente en Galicia, pasa en moitos outros lugares, e responde en grande medida a propia idiosincrasia do panorama dos espazos de exhibición, dos espazos de arte en Galicia, públicos, de diferentes administracións, privados, de diferentes propietarios, con diferente finalidade, caso das galerías, que obviamente as galerías de arte teñen unha finalidade principalmente comercial, noutros casos non hai esa finalidade comercial, noutros casos son espazos que dependen de administracións que non teñen na arte
na exhibición artística unha finalidade primordial, pero que utilizan certos espazos culturais para promover proxectos expositivos. Por lo tanto, en gran medida, esa certa desarticulación da malla relativamente densa de espazos de arte ten a súa explicación. O cal non quere decir que non poida ter algún tipo de articulación, algún tipo de coordinación, algún tipo de vinculación respetando as autonomías, os procesos e as propiedades, e, en fin, respetando todo o que nestes casos hai que respetar. Unha terceira idea que quería comentar tamén é algo que se ha comentado, supoño que tamén pairou hoxe durante todo o día, está claro tamén hoxe nesta mesa, é a situación que se empeza a formular a partir da crise do ano 2008, unha crise fundamentalmente económica, como sabemos, pero que coincide no tempo con outras crises, con outros cambios, con outras modificacións a todos os niveis que levan a que hoxe haxa espazos de arte, espazos artísticos que están en diferentes procesos de reformulación. Evidentemente, hai espazos que pecharon ao longo destes anos, que non aguantaron os cambios, as crises que se producen desde ese ano de 2008. Outros espazos están en reformulación, en parte derivados da crise, por outros motivos. Caso, xa comentado aquí, do Museo Marco de Vigo, onde hai unha reformulación do proxecto, o desmantelamento, hai cada un que lle poña o correspondente, en fin, a adxectivación ou a sustantivación que queira poñerlle, pero en todo caso hai un cambio de rumbo, produce un cambio de rumbo que por parte do propietario do museo, alegando principalmente problemas económicos e despois problemas máis conceptuais, é dicir, o propietario do museo considera que, como xa se comentou aquí, como xa sabedes, nun momento dado o propietario comenta que non é necesario que exista un director para poder xestionar un centro de arte contemporáneo. E tamén cuestiona, evidentemente, outra crise tamén, neste caso, cuestiona a propia vinculación do museo coa arte contemporánea. En fin, polo tanto, hai unha reformulación do proxecto, hai un cambio que agora, efectivamente, parece que volve dar un golpe de temón coa convocatoria dese concurso para a selección dun novo director ou directora. Hai reformulación tamén no caso do MAC da Coruña, do antigo MACUF, onde o propietario privado decide destinar a súa actividade sociocultural, deixar a parte cultural, centrarse na parte social e desentenderse dese museo. Neste caso, estamos ante un fenómeno un poquinho diferente do Marco, xa sabedes. Aquí hai un lugar, hai un espazo, hai un territorio cun proxecto artístico de hai moitos anos, con traballadores, é dicir, con persoal, e ademais cunha colección. Polo tanto, o que se está a plantexar é, nese sentido, en termos de espazos culturais, unha pequena catástrofe, porque hai unha colección que queda ao pairo, hai uns traballadores cualificados, ademais, ben cualificados, que quedan nunha situación un pouco, en fin, sen claridade no seu futuro, e despois hai un espazo, un museo, un equipamento cultural que aparentemente o propietario o que quere é vendelo. Non é que se fa a cargo outro dese espazo ou non, quere vendelo ou alugalo para oficinas ou facer algunha cousa ali. Por lo tanto, en termos de espazo, é unha pequena catástrofe, é unha reformulación aparentemente para desfacer todo xa feito, pero, ademais, pechar con chave o lugar e que os proxectos, a colección, etc., que vaya para outro lugar. En fin, menciono estes dous casos de reformulación no sentido de cambios, modificacións, e o caso máis radical de catástrofe en todos os sentidos, que é o MAC da Coruña, porque son, creo que, dous dos casos
máis alarmantes nestes últimos anos, sobre todo tendo en conta que son dous espazos da arte contemporánea en Galicia dos máis significativos. Evidentemente, todo importante nesa malla que comentaba antes, de fundacións, de galerías, de espazos de exhibición artística de moi diferente tipoloxía, pero, evidentemente, se hai algúns elementos principais que existen en todos os sistemas cando se trata de cartografalos e cando se trata de identificalos, pois, evidentemente, todos pensamos na arte contemporánea en Galicia, no CEGAC, no Marco, no MAC da Coruña, e, bueno, se cadra a Fundación Luís Xoane da Coruña, ainda que, en fin, é unha tipoloxía un poquinho diferente, non? Que nesta malla existan estes dous problemas ou estas dúas situacións tan, en fin, tan graves, sí que resulta e que se produza, evidentemente, nestes últimos anos, realmente é unha situación complicada. Un pouco pensando no presente, pensando no futuro, a partir destas tres ideas básicas que acabo de enunciar agora, eu como responsable público nun departamento con funcións, evidentemente, no ámbito cultural en toda a súa extensión, é directamente implicado na xestión dun museo en concreto que depende da Consellería de Cultura, como é o CEGAC, eu reflexionaría primeiro sobre como ser capaces, entre todos, como sermos capaces de aumentar a cantidade e a calidade desa malla de espazos artísticos que temos en Galicia. Cantidade, calidade e diversidade tamén desa malla. Por outro lado, como debemos ser capaces de articularnos e coordinarnos millor, respetando, como dicía antes, esa autonomía que temos, as administracións que teñen os axentes privados, en fin, como sermos capaces de buscar maiores niveis de articulación, sempre partindo da base de que coordinarnos e articularnos é unha cuestión volitiva, é dicir, hai que querelo, hai que poñer os medios para facelo, pero tamén hai que querelo. E iso, ás veces, non resulta tan fácil como parece, ou non resulta tan fácil como dicilo aquí nun foro académico, ou nun foro de debate como pode ser este. E unha terceira reflexión, ao cabo desto que acabo de dicir agora, é precisamente como ser capaces de que esta reformulación que está vendo en algúns espazos significativos da arte contemporánea en Galicia, e, por tanto, espazos de arte de primeiro nivel en Galicia, como podemos ser capaces de que se reformulen, pero nun sentido non no que parece que na dirección que están levando, senón noutra que sexa máis positiva para todo o ecosistema artístico de Galicia, para artistas, para comisarios, por suposto tamén para a ciudadanía, que ten dereito a acceder á cultura nas súas diferentes manifestacións, tamén a través dos espazos artísticos de creación, de investigación, de exhibición. No caso do Marco de Vigo, como digo, se hai un cambio no rumbo desa convocatoria dunha praza de director ou directora, aparentemente hai un cambio novo, unha reformulación nova que parece que pode apuntar a unha recuperación a recuperación de algo básico nun museo de arte contemporáneo que teña unha dirección escollida por concurso público, por lo tanto, con unha autonomía artística, con unha autonomía programática. E no caso do MAC da Coruña, pois, como sabedes, hai contactos coa empresa por parte do Concello e as outras administracións en contacto co Concello da Coruña estamos vendo en que medida se pode manter o proxecto artístico no propio museo, ou sea, na propia localización actual, é dicir, no propio edificio, que é dicir, que o edificio continúe co seu proxecto artístico, coa presenza ou non da empresa propietaria, que evidentemente pode alugar ese espazo, e coa participación para facer posible esa
ese proxecto doutras administracións e, desde logo, no caso da Xunta de Galicia estamos dispostos a poder colaborar para poder facer como primeira hipótese, como aspecto principal e primeiro, que o museo continúe aberto cun proxecto artístico semellante ao actual. En fin. E como sería, por curiosidade, unha fundación, como sería o sistema? Iso estamos agardando a que o Concello da Coruña plantese as opcións. O sea, a iniciativa levaría, lóxicamente, o Concello da Coruña, Sí, non? Entendo, non? sí. Evidentemente, sí. Pero hai unha boa disposición, a lo menos polo que respecta a colección por parte da empresa, non? Como a ver, eu isto xa saí creo que xa saí nos medios. É dicir, a empresa, a colección, ofreceuna para que quede en Galicia. Eso, é dicir, a colección non está aparentemente baixo ningún risco, non? É dicir, a colección, a empresa desde o primeiro momento quere que quede en Galicia. A cuestión xa non é tanto a colección, senón a cuestión é o proxecto artístico e eses profesionais cualificados, é dicir, ese proxecto que leva anos, que en principio parece que o máis lóxico é que continúe e que continúe no mesmo sitio. Pero pode haber viabilidade, digamos, non se sabe ainda, non? A ver, aí, quero dicir, os contactos coa empresa son por parte do Concello, constame, porque estamos en contacto co Concello, os contactos son permanentes. O que pasa que, bueno, insisto, a empresa parece que ten outros intereses. Entón, de aí do que se trata é de intentar que, efectivamente... O Ministerio de Cultura español, o Ministerio de Cultura non entraría, non? Bueno, que eu saiba, o Concello falou co Ministerio, pero non sei cal é o nivel de compromiso que o Ministerio pon sobre a mesa. Deputacións, non? Tamén. A Deputación sí que se falou coa Deputación da Coruña. Pero deixademe acabar. Bueno, no, bueno, oye, deixademe acabar. Bueno, había unha cousa máis que quería comentar. Bueno, remato como empecé. Non estou de acordo con Luís, obviamente, cos dos que volvemos aos anos 80. Con anos 80... No, con nada, no. O resto podemos falalo. Pero con que volvemos aos anos 80 non, obviamente. Nos anos 80 non tiñamos o CEGAC, non había o Museo Marco de Vigo, a pesar de todo, non estaba o MAC, ou non estaba funcionando como está funcionando agora, e non tiñamos, pois, seguramente había outras situacións, outros entusiasmos ou outras expectativas, seguramente. Os artistas vivían mejor. Os artistas, pois, non nos sei. Vendían ahora. Ahora non venden ahora. Xa, pero, bueno, en todo caso, eu creo que non estamos nos anos 80, eu creo que estamos noutra situación con outros parámetros e con outros elementos diferenciais e en algúns casos, efectivamente, críticos. Todos en crisis. Pero, bueno, en todo caso, está ben que existan estes puntos de vista porque así podemos comentalos. Grazas. Si me dejáis alguna pregunta nada más, Ángel Lorenzo, creo que soy muy polémico. Hablaste del Museo de La Coruña, del MAC. Entonces, quiero decir, ¿de qué manera el ayuntamiento va a tener que invertir ahí o en un proyecto de ese tipo, aunque haya otras intervenciones de las diputaciones o del ministerio, si realmente el propio ayuntamiento no puede mantener el Palesco, no puede mantener el Quiosco Alfonso, tiene dificultades para llevar adelante sus museos? ¿Por qué la Xunta de Galicia también en su momento, que también hubiera podido, entre comillas, hacerse cargo a lo mejor del marco, no lo hizo? ¿Por qué, pregunto, se me escapa otra cosa, por qué a lo mejor la Xunta no puede directamente, todo esto quiero que sea positivo, ¿por qué no directamente puede obligar, entre comillas, como a la propia empresa, para dentro de sus beneficios, en el apartado social que tiene, participar directamente, obligarles, entre comillas, a participar en que mantengan ese museo? ¿Por qué también no podemos hacer un plante a los contratos de suministro de esa compañía y cambiarnos a otro, en todo caso? Bueno, con respecto ao que comentabas do marco, a Xunta de Galicia nunca puido facerse co marco. Desde logo, desde estes últimos 7 anos.
non se puido facer nunca porque o museo... maioría de patronato. No, pero o museo ten un propietario, con independencia de cal sexa a maioría no padroado, Pero ten un propietario co Concello de Vigo, polo tanto, aí non... E con respecto a obrigar a empresa a continuar co museo, non temos... A Xunta de Galicia, ninguna administración pública ten capacidade legal para obrigar a unha empresa privada a investir ou a facer o que non quere facer. Evidentemente é unha mala decisión que Naturgy decida pechar un museo, eles teñen as súas razóns que máis ou menos se explicaron. Agora o que nos toca as administracións públicas é tentar analizar e valorar todas as posibilidades para que, valorando que efectivamente ese proxecto artístico debe continuar, pois como somos capaces de facelo. Eu non podo contestar polo Concello da Coruña porque non sei que mecanismos van utilizar, evidentemente isto que acabas de comentar é significativo, porque sabemos o que... En fin, pero en todo caso, o que creo que é importante, e polas conversas que hai co Concello da Coruña, eles teñen unha seria disposición para abandeirar, é dicir, para liderar unha solución a esta cuestión. Pero esta solución liderada polo Concello da Coruña pasa por, primeiro, que a empresa estea disposta a negociar, porque se a empresa quere vender o edificio ou alugalo para oficinas, pois esa negociación xa non é posible, e pasa, é dicir, primeiro que a empresa quera negociar, de momento está negociando, polo que nos transmiten da Coruña, e segundo, que haxa evidentemente, ese museo ten un custo, ten unha serie de custos en todos os niveis, de temas de persoal, de mantemento, e entón hai que buscar unha solución público-privada que é a que está buscando o Concello para que entre todos, sexamos capaces de aportar eses cartos que farían viable o museo nunha nova circunstancia, neste caso deixaría de ser un museo privado e pasaría a ser un museo público nunha fórmula que o Concello ten que poñer sobre a mesa. Tamén é certo que os que coñecemos a administración pública sabemos que non hai moitas opcións. Hai dúas, basicamente. Sí, pues. Primeiro aquí, Quintana. Sí. Hola, boas tardes. Bueno, a Luís simplemente por alusións. Agradezcoche a importancia que me das, pero que realmente non a teño, non creas que así. Vamos a ver, a miña intervención non ten prácticamente nada que ver co a xornada de hoxe, e lamento que sea así, pero creo que debo explicar esta doble presencia que teño eu entre a Comisión de Arte, a sección de arte do Consello e a presidencia da Academia. Saben, son presidente da Academia como podía ser un escultor, como podía ser un arquitecto, como podía ser un músico, como podía ser un museólogo, un arqueólogo, un experto nas artes, etc. O sea, coincido que son eu e son artista plástico. O Consello da Cultura Galega ten dous tipos de membros dentro da súa estrutura, que son uns membros permanentes, que son algo máis de 12 entidades do país. Unha delas é a Academia de Belas Artes, e logo ten uns membros que son persoeiros. Eu entro no Consello da Cultura Galega en representación, e sempre o digo, cando interveño en esta sección, sempre digo que estou aquí por ser presidente da Real Academia Galega de Belas Artes e estou sempre en representación da Academia Galega de Belas Artes. Cando entro eu no Consello da Cultura Galega, a antecesora miña, Marisa Sobrino, non cesa, remata o seu tempo de estancia dentro do Consello, e a executiva, que é a que propón de alguma maneira as coordinacións das distintas seccións, propónme a min si quero coordinar a sección de artes visuais, porque non hai no pleno nadie máis que ningún artista plástico máis, nin ningún artista visual. Entón, fágome cargo desa coordinación, que non dirección nin imposición, que é o que de alguma maneira parece que leva implícito o tema ese que parece ser que eu podo ser unha especie de elemento por aí que vou impoñendo o meu criterio. Aquí hai membros da sección, como antes estuveron outros, que logo deixaron de pertenecer á sección. Cando se forma a sección que eu coordino, procuro que en esa sección este representado todo o que é o espectro das artes,
estén artistas, estén profesores tanto da Universidade como da Facultade de Belas Artes, estén críticos, estén algún representante de algunha institución pública ou privada, estén un galerista, estén un coleccionista e estén artistas plásticos. Por tanto, pretendo que sea unha sección aberta en ese sentido. E a miña labor de coordinación basicamente se dirixe simplemente a convocalos, porque logo é a sección é a que sigue o seu camiño, a quen toman, quen debaten os temas a tratar, quen debaten as xornadas que se fan, e eles propoñen. E se algún membro da sección quere decir que eu en algún momento impuxen algo, pois bueno, que mo diga agora, non? Entonces, a situación é esa. En canto a problemática de marco, quero decirche que cando xurde o problema de marco na comisión de arte é antes de que Iñaki cese como director de marco. E en ese momento eu levo ao pleno do Consello da Cultura Galega a problemática que ven desde a sección. Unha problemática que se cree que se vai a producir en marco. Lévase en ese momento. Entón, en este caso, se hai algunha queixa sobre ese aspecto, pois, bueno, se pode pedirlle á presidenta do Consello da Cultura Galega por que no seu momento, o presidente en aquel momento, por que non emiten un comunicado no seu momento, un comunicado que fai cando eles crean oportuno, porque, desde logo, a sección de arte tampouco dirixe o Consello da Cultura Galega. Nada máis que isto. Está Mónica Alonso e logo Miguel Francis. Hola. A miña pregunta é para Anxo Lorenzo. Vamos a ver, se entendín ben, dixeches que dispoñemos dunha malla densa de espazos e lugares de exhibición en Galicia, non? Relativamente densa. Bueno, unha malla. Desarticulada e sin coordinación. Creo que tamén o dixeches, non? Vale. Entón, tamén se falou da crise económica do 2008, de que son espazos en reformulación. Digo eu que tardar 10 anos en reformular, a mí pareceme bastante tempo. Así, non sei, son 10 anos. Despois, outra cosa que tamén me preocupa moito é que cando nomeas a malla, nomeas CEGAC, marco, MAC. Unha malla non son 3 pilares. Sí que existe a malla, o que pasa é que penso que hai descoñecemento sobre a malla. Despois, te preguntas, o que temos que facer é como ser capaces de facelo. Como ser capaces de facelo? Interrogación. E despois, unha cousa que aínda me asusta máis, e cho digo sinceramente. Hai que querelo. Que queres decir con hai que querelo? E tamén, que medidas propón a Xunta entón para que esa malla de espazos desarticulada e sen coordinación tome forma? Sí, claro. Sí, non mencionei eses 3 espazos como os máis significativos desde un punto de vista simbólico. Non mencionei todos os demais, obviamente, que os hai. Sí que mencionei tipoloxías, fundacións, galerías, etc. Centros culturais que tamén fan exhibición artística. Non os mencionei todos, obviamente, porque creo que non ten sentido. Teños aquí apuntados, quero dicir. Con respecto ao que comentabas de que facer, de querelo, cando hai que articular algo que depende das vontades institucionais, persoais, de axentes moi diversos, axentes que teñen a súa propia autonomía de funcionamento, porque así o marca o seu estatus como entidade de administración empresa, no caso dunha galería, por exemplo, hai que respetar, evidentemente, o feito de que cada un deses axentes queira integrarse nun proceso de coordinación ou de articulación. Pode haber alguén que non queira facelo, que non queira entrar nese tipo de procesos. Por eso digo que hai que querelo e hai que facilitar esas cousas, hai que facilitar que ese proceso se poida dar. Pero tamén, como digo, hai que querelo. Se unha administración non quere, ten autonomía plena, unha administración local, un concello, por exemplo, ten todo o sentido e ten toda a capacidade para decir, no, eu neso non quero entrar. Se lle propón a un espazo, por exemplo, compartir unha xenda de actividades para facer pública unha programación,
esa entidade non quere entrar nesa xenda compartida, obviamente ten dereito a facelo. Por iso digo, mencionaba a cuestión da vontade de querer entrar nun proceso de coordinación e de articulación. E como facer isto? Bueno, pois neste momento se está aberto un proceso de reflexión na elaboración da estrategia da cultura galega e dentro do ámbito das artes plásticas e visuais hai propostas, hai medidas, hai obxectivos e ese vai ser unha boa, creo que unha boa maneira de articular propostas para o futuro neste sector, neste ámbito en concreto. Sí, bueno, Luis quería comentar algo. Contestar también a Quintana. Nada más decir que comprendo lo que me dices perfectamente, pero yo creo que si dentro de lo que es el Consejo de la Cultura y la Academia son entes diferentes y en cada ámbito hay personas diferentes, podemos tener un espectro mucho más amplio de pensamiento. Son además entidades que también se interconexionan entre sí. Ahí digamos, el ideario de cada una de las cosas más o menos tienen unas relaciones. Con lo cual, creo que esto ayudaría a que mejoráramos. Tenemos un campo más amplio. Antes lo decía aquí también con las mesas de aquí. ¿Por qué no hay más personas del exterior? Que no sea tampoco las propias personas del Consejo, que estáis todos los días o que os veis más o menos en las reuniones y habláis de las mismas, cosas, de muchas cosas, ¿no? Cambiándolas. Pero si traemos gente nueva, vamos a enriquecer lo que es el sistema del arte. Me refiero a eso. Eso por una parte. Con respecto al marco, habéis tenido tiempo. No voy a insistir más en el tema porque yo no iba a venir aquí a esta mesa. Al final dije, voy a decir las cosas que pienso, porque tampoco me las puedo callar. Entonces, el Consejo de la Cultura tardó mucho tiempo en manifestarse y llegó a no manifestarse. Incluso a nivel personal no se ha posicionado tampoco. De una manera también rápida, precisamente para apoyar a todo un equipo y a todo el sistema del arte que estaba en ese momento en contra de una acción que se consideraba totalmente irresponsable por parte de nuestro alcalde. Nada más. Y discúlpame, por eso lo hablé antes, que no quiero tampoco molestar y me gustaría que perteneciéramos todos al sistema del arte. Luis, o sea, no separado. yo creo que no debes intervenir más sobre ese tema sin censurarte por lo siguiente. Porque sobre el tema del marco no hay una sola lectura. No hay una sola lectura, o no tiene por qué haber una sola lectura. Todos podemos apoyar el marco, yo he firmado a favor, inclusive tengo una carta ahí que acabo de ver en el Messenger de una persona de allí, que puedo enseñar, la vi hace poco, proponiéndome algo, pero la lectura es muy compleja cuando se habla de ideas agotadas. Las ideas pueden estar, los cargos, no me refiero ya al marco, en general, no tienen que ser vitalicios. Los cargos públicos, lo dije cuando se cesó a Gloria Moure y aquellas manifestaciones, dije, igual que te nombran, te dimiten. Sí. No pasa nada, igual que estás en unas... No sé a qué te refieres. Pero Moure no cumplió el mandato. Ya, La cesaron por motivos políticos, claro. No sé a qué te Pero refieres, que yo creo que no tiene sentido de alguna manera meter una carga de profundidad así, ¿no? Porque si entramos a debatir eso, es un tema muy polémico, como podemos hablar del MAC, porque yo he expuesto en el MAC, yo creo que soy de los pocos artistas gallegos que ha expuesto, y me he tenido que enfadar muy duramente cuando te dicen desde el propio MAC que el arte gallego no interesa. Entonces, la defensa que se hace, al margen de que luego tenga muchas cosas positivas, el sistema de, como explicó hoy por la mañana Alonso, ¿no? Mónica, pero en todo, si nos metemos en eso, no unificamos criterios. No. Tenemos que ir utilizo el término de Madrid que utilizaba antes. Tenemos que tener un relato único. Tenemos que decirle a Anxo,
a la administración gallega que hay una serie de cosas que hay que cambiar, que hay que modificar. Y ahí estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos. Y hay un dato a la mañana, hay un dato por la mañana, ¿no? É un pouco preocupante, non? A mí pareceume que o orzamento menguanta, non? Do gran referente. Eu estou de acordo que coincido, de feito, no que falei con un pouco con ese núcleo duro da arte, dos espazos artísticos. Sí, tiene que pero haber. o que non se entende ben é como é posible que a administración galega non apoie dun xeito máis decidido económicamente un espazo tan significativo como é o CEGAC, non? Porque é certo que o Marco fixeron moitas cousas, o MAC tamén, pero eu se agora facemos unha ringleira de todo o que aconteceu aquí no CEGAC, cos diferentes directores, desde o comezo ata agora mesmo, non? A mí pareceme realmente sorprendente, non? É un luxo ter ese espazo, pero claro, iso hai que ten que haber equipamento humano, ten que haber autonomía de xestión, eso cousas moi concretas, que xa non é falar de poéticas ou de asuntos, ou ben o tema do Agadic como un modelo dun investimento pequeno pero significativo que deu un pulo internacional ao cinema galego. Porque todo o mundo coincide, dende fora, ao menos de Galicia, que eses cuartos, poucos, foron como becas que chegaron aos autores, xa non estamos falando propiamente de industria, porque tamén existe outro. Iso foi determinante no caso de premios en Cannes, premios nos festivais. Logo tamén hai festivais de... Por iso, o modelo que hai no cinema galego é importante. Ademais que están como bastante articulados, non? E a mí iso pareceme importante pensar se é posible unha cousa concreta, non? Nesa liña que di Luís, que cousas concretas pode haber, pero non nunha xornada, lóxicamente. E non dende unha instancia que o Consello de Galega, que é moi importante dentro do organigrama da Xunta de Galicia, pero é testemunhar. Que aquí que se poden aportar o que están facendo, non? Ideas, non? Comisiones de trabajo que hai que generar. Sí, pero, digo, é posible que igual que en tempos houbo apoio económico aos creadores, e algunha desas obras forman parte do patrimonio sentía. Non, refírome aquí na Xunta, becas de poucos cortos que recibían creadores novos e que agora esas pezas están nas coleccións públicas, non? Entón, Agadic representa un bo exemplo dunha intervención directa, casi cirúrxica, no sentido de que chega directamente a esa persoa que está na soidade do espazo de traballo, sin recursos, porque ten que ter apoio familiar, non ten apoio da contorna, entón falla un pouco, falla o orzamento, a autonomía de xestión, o equipamento humano e iniciativas que sexan en simetría, porque sí que existe como unha certa discriminación. Sabes, nos cuartos podemos ver dun xeito abstracto e decir, pois o investimento nas artes en Galicia tanto, pero claro, aí entra, non sei hasta que punto esa estatística. De real, logo temos un referente tamén pola mañá moi instructivo que era case o 3% do PIB, a industria cultural no sentido amplio, e un investimento, un orzamento económico por parte da administración non chegaba a 1%, un 0,7%, algo así. Entón, hai un desaxuste, non? O sea que, digamos que, igual que falamos do MAC, aproveitando que temos a Anxo aquí, que ademais fala como moita claridade, non? Eu penso que como conclusión, xa que pola mañá non estuveches, a exposición da mañá foi moi polo miúdo, nos datos tal, aparecía efectivamente un ecosistema ricaz, o que non quere decir que sexa unha malla burocrática, porque entre outras cousas, esas asientes ou esas aportacións teñen que ser moi vitais, moi espontáneas e ás veces son efémeras por propia definición. Vemos moito na arte contemporánea como moitas propostas son de carácter efémero, non? Pero sí que eu penso que a Anxo, como representante da administración aquí, teríamos que lanzar esa mensaxe con relación aos orzamentos, por un lado, autonomía de xestión do CEGAC para que poida seguir con esa labor importantísimo e a posibilidade de paralelo a isto que existan outras cousas, sobre todo agora que o MAC, que era o sitio das residencias, dos obradoiros de arte, perdón, das becas, non? A posibilidade esa de moitos artistas que artistas galegos novos que puderon viaxar fora, ter un ano
de traballo, unha maravilla, vamos, todo o mundo que participa neso, eso, digamos, por parte da política vosa, non? O sea, que parece que aí precisase máis apoio decidido, non? A esa... Pola materia hipersensible que é a arte e porque son institucións que simbólicamente teñen un poder enorme. E logo o retorno é clarísimo, non? O retorno, digamos, de autoestima, turismo, que non é que poñese aquí a venda nada, porque é evidente, hoxe en día, que a cultura nunha sociedade creativa é casi o elemento de modernidade, non? Bueno, eso que este dicendo Antón é moi importante porque é, de alguna maneira, un dos xérmolos dunha acción interior. Pero eu creo que esa acción interior, tipo prestixiar a arte na sociedade, ti tes que facer eventos realmente como tamén fan no mundo do cine ou no do teatro, como se fai tamén no País Vasco, ou en Cataluña ou en Madrid. É dicir, que ti tes que facer unha gran exposición desde a Consellería, con un comisario independiente de arte contemporáneo, e plantarte cos teus reales non outro eixo que é en Lisboa ou en Madrid. O que non podes facer é ese remedio que hai aquí en Galicia respecto a Madrid. É dicir, eu eso non o vexo. Eu creo máis na idea, sinceramente, hoxe, de Galicia como nación cultural. E a relación con Portugal. Agora mesmo está expoñendo Sarmento, Juliao Sarmento, no CEGAC. Bueno, cantos artistas, desde Pedro Calápez, Croz, aí hai o arco atlántico, tería que ser realmente unha realidade onde simbólicamente as artes visuais ocuparan o espazo que lle corresponde. O sea, desde Realbes ata arriba, non na Coruña, Ferrol, porque en Ferrol tamén hai cousas. Claro. Todo eso tería que ser, por suposto, a Galicia do interior, que vemos que en Lugo, en Ourense, hai propostas tamén moi interesantes. Fortalecer ese tecido, darlle... Pero para eso precisase, na serialización dos presupostos, precisase un orzamento axeitado. A veces a sensación de que como que a cultura, como se fósemos os últimos, non? Bueno, eso comentan todos os compañeiros do resto dos sectores da administración da Xunta, pero en todo caso, con respecto aos orzamentos do CEGAC, non son minguantes, son crecentes, porque desde que tocaron fondo no 14 están subindo, pouco a pouco, pero están subindo, non? Autonomía de xestión, o centro ten plena autonomía artística, ten un director escollido por concurso público, evidentemente este é un director que fai a súa programación artística. Ahora, no tocante á administración e a xestión económica, máximo rigor como se nos pide a todas as administracións públicas. É dicir, eso non podemos, tal como están, e todo o que pasou nestes anos e agora mesmo a opinión pública non permite que haxa ningún tipo de rigor administrativo, rigor económico máximo, o máximo posible. Comentabas o tema do audiovisual. A ver, eu creo que o tema do audiovisual, primeiro, pola lei do audiovisual de Galicia, o audiovisual é un sector estratégico. Entón, eso non significa nada, pero sí significa algo. Significa algo que nun momento determinado decidiuse que, a partir desa declaración de ámbito estratégico da cultura, pois que houvese unha formulación en termo de axudas... Que o libro tamén o ten, non? O libro tamén o ten, sí. Entón, claro, eso que significa? Significa que, evidentemente, por parte da GADIC, da Axencia Galega de Industrias Culturais, hai un impulso cara ao audiovisual importante, pero que non é nin sequera unha parte pequena do gran impulso que lle dá o audiovisual en Galicia, que é a Corporación da Radio e Televisión de Galicia. Quero dicir, para poñer cifras que, además, son obviamente públicas, a GADIC inviste todos os anos no ámbito audiovisual 2,5 millóns de euros. 2,5 millóns en convocatorias competitivas para produción, talento, festivais, etc. A Televisión de Galicia, en produción propia, a maior parte dela, evidentemente, pro sector audiovisual galego, son case 35 millóns. Claro, sí. É dicir, que realmente se o audiovisual galego, tanto a nivel de series como a nivel de ficción, en fin, todo tipo de ficción, é, nestes momentos, unha potencia importante a nivel internacional, con creadores, con productoras, con proxectos que están en todos os sitios, en gran medida é pola Televisión de Galicia, que en parte tamén xustifica a súa existencia como un elemento tractor de todo o ecosistema audiovisual galego, con tamén interaccións cara ao sector das artes escénicas. Entón, claro,
non exactamente o mesmo, pero entendo o que comentas e eu creo que, Sí, de alguma medida, algo que tivera operatividade. é que, de alguma medida, comentaba antes o da estrategia da cultura galega, en gran medida, o que está pasando no MAC lévanos a pensar en proxectos que estaban facendo desde determinados espazos de creación, espazos artísticos galegos, e que vemos que nesa reformulación que se está a producir, no caso, por exemplo, do MAC, pois seguramente hai que intentar impulsalos, reproducilos desde outras instancias. Eso, evidentemente, sí que o temos moi presente, porque algo que parecía que estaba aí e que non se tocaba, que era pois, ese programa existente no MAC, no momento en que ese MAC, ese museo, anuncia peche, pois evidentemente queda absolutamente desprotegido. E a sensación é de shock colectivo. Entón, o que Sí, se cumpre... catástrofe. Sí, unha catástrofe, a escena do mundo da arte a vivimos así, non? Como unha síndrome pesimista. Entón, aí o que cumpre é acadar, tal vez, o rotuliño ese do sector estratégico, non? Por un lado, para... Bueno, se cadra... Operatividade, non? Pero iso hai que acadalo a través dunha lei. Sí, pero que Obviamente. na opinión pública diría ese sector unido do sistema da cultura contemporánea, porque realmente estamos falando de artes visuais, pero cultura contemporánea, tal como vemos, por exemplo, en institucións que funcionaron durante anos moi ben, o CCB de Barcelona, ¿no? Son espazos moi interesantes, sismógrafos da contemporaneidade. ¿No? Entón, compre unha sociedade no País Vasco, hai un investimento grande neso, e desde logo temos que reforzar, penso, todo eso, todo o labor de debate, de arquivo, documental. De todas formas, pero hai outra cuestión que comentaches que xa oín varias referencias a isto, non estaba presente, non sei como se formulou, nin en que termos, pero dicir que o orzamento de cultura é o 0,65% do orzamento global da Xunta e que o que aporta cultura en Galicia é o 3 e algo menos, é o 2,5, non é exactamente así. Porque para chegar a ese 2,5 non só é o 0,65 que destina a Xunta de Galicia a cultura do seu orzamento global, senón que están as diputacións provinciais investindo en cultura, están os concellos investindo en cultura, os concellos, sabedes que son os principais investidores en cultura, facendo o sumatorio de todos eles. E están, por suposto, entidades privadas, empresas, galerías, en fin, intermediarios de diferente tipo, aportando tamén a ese PIB. Quero dicir, eu non faría esta comparación porque creo que é unha comparación, evidentemente, é un dato que está aí. Nós, evidentemente, queremos aumentar este peso que ten a cultura dentro do orzamento global da Xunta, pero non fagamos esta comparación porque estamos ocultando outros investimentos que hai públicos e privados en cultura e que, en parte, explican ese 2,5% que eu, de todas as maneiras, creo que é moito máis. Porque, simplemente por unha operación de comparar, é dicir, sabedes que o que aporta o turismo en Galicia, o turismo, o PIB, é case o 12%, e unha parte fundamental dese aporte procede da cultura, procede do turismo cultural. Por lo tanto, eu creo que aquí, non só aquí, tamén en outros sitios, cando facemos o cálculo na conta satélite de cultura do que pesa a cultura no Produto Interior Bruto dun país, en fin, no caso de Galicia, no caso de España, non estamos aportando todos os indicadores, na miña opinión, para que realmente ese PIB reflexe o que a cultura aporta ao benestar e a riqueza do país. Hai unha publicación aquí do Consello onde é superior. Aí na etapa de Villares, fixo hai 3 anos, e saía unha... casi competía con o sector automobilístico. Era tremendo. Sí, non, é que unha porcentaxe que temos que ser tamén conscientes da importancia estratégica que ten, sí. Hai quen que hablar de turismo. Exacto, ¿no? Hola de novo. A ver, eu quero apoiar ao Luís non nun sentido que penso que é evidente. Estamos nun debate e aquí non ten que haber nada persoal. Debaten ideas. Tanto hai unha liberdade. Non se oye. Non se oye. No, que decía que estamos nun debate e non hai nada persoal, son ideas o que debatimos aquí, non? É dicir, non hai... Teño que volver a entrar no asunto do marco porque Manuel fixa aí unha alusión que eu teño, el decía que hai moitas perspectivas sobre o marco, evidentemente. Penso que se refería a unha posible crítica, como pode ter crítica ao CEGAC na súa programación, etc., etc.
iso é evidente, pero o problema do marco non foi eso, e o texto que xuntou unha serie de artistas tiña un claro contido político. Básicamente era eso. Era a denuncia da arbitrariedade, de que casi a única institución que gozaba de certa autonomía en Galicia, dun modo arbitrario, desmóntase. Non se facía unha defensa, iso veio despois, que o marco estaba en el mapa, todas esas cousas. Era simplemente algo que creo que como cidadáns, a maioría de artistas somos cidadáns, nunha democracia, era pertinente mostrar. Penso que era o máis importante. Isto penso que non sei se de alguna forma se está olvidando en este debate. Quero dicir, vivimos nunha sociedade determinada e, por exemplo, en este debate, que estes debates sempre aparece o aspecto técnico de os diñeiros, os públicos, etcétera, etcétera, pero hai unha cousa importantísima. Cando Anxo falaba do asunto da malla, evidentemente, hai esa malla, está moi ben, hai moitos espacios, pero o problema é o funcionamento dos espacios, non que haya moitos. Teño que recordar que nunha exposición en Coruña que asistín fai pouco, o responsable da institución choraba polo peche do MAC, e facer unha exposición no seu lugar é un auténtico inferno. Iso é hipocresía, quero dicir. O importante é que a responsabilidade que ten cada un en cualquier lugar, ao marxen dos orzamentos que ten, sea que esa persona se implique realmente en ese traballo que fai. Podemos falar moitos artistas e comisarios o realmente complicado que a veces é facer unha exposición a cualquier nivel. Por tanto, é un problema de funcionamento. E ese problema de funcionamento é un problema administrativo. E a administración depende de unha vontade política tamén, porque senón a política non existiría e sería pura administración das cousas, que é o que parece que é, pura xestión. E cultura e xestión é unha cousa moi complicada. É o que leva precisamente a isto que estamos falando sobre o espectáculo e a cultura administrada, etcétera, etcétera. Por tanto, volvo a remarcar, o problema do marco basicamente é un problema político, non é un problema estético. Non é un problema estético. É dicir, eu non podo dicir a xente como eu non son programador, eu podo criticar. Por certo, tamén estaría ben que houbera estas reales críticas ás programacións dos museos, porque aquí estamos acostumbrados, e xa miramos cando pasou o de Gloria Moure, en donde pasou o que pasou, e o señor Fraga podía destituir a Gloria Moure porque o CEGAC ten unha autonomía artística, pero iso non é autonomía. É dicir, non ten autonomía económica administrativa e, por tanto, non ten que dar... Non hai un padroado onde hai que dar contas. E a denuncia foi que no padroado pasou unha serie de cousas. No marco non foi iso. No marco había que dar... Hai un padroado que aprobaba as exposicións. É dicir, hai cousas que penso que son conceptuais, que hai que ter moi claras, porque senón metemos no mesmo saco todo. Bueno, iba a decir outra cousa, pero xa se me fun para ali. Bueno, solamente iso. É dicir, é como antes, cando teu falaba a ti, Antón, é dicir, isto é un debate, ten que ser aberto, ten que ser polémico, porque a base de polémica e non de estar todos de acordo, pois vamos a chegar a algo. Non sei que hai. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería simplemente aprovechar para recordar algo que se comentó por la mañana o hacer un poco un resumen cómo lo vivo yo con mis ojos. Yo soy artista pero bueno, vivo desde cerca también un poco el esfuerzo de muchos comisarios en distintos ámbitos, en distintas como etapas de su vida, ¿no? Como comisarios. Entonces, lo que me parece es que se habló que hay una potencial en Galicia. Yo además soy italiana, entonces no sé si soy la más adecuada para hablar ahí del arte gallego, tal, pero bueno, vivo aquí desde hace 16 años y de alguna manera sí que
que me siento gallega. Entonces, me permito el lujo de recordar que para mí aquí hay evidentemente un potencial artístico muy grande. Hay, a nivel humano, creo que tenemos muchísimas personas súper válidas y todos somos de acuerdo sobre esto. ¿Qué pasa? Que después llega un momento que evidentemente, cuando se habla, por ejemplo, yo nunca me exprimo sobre en el tema del marco, en el tema del MAC, porque me parece como temas muy grandes para mí, como para meterme a hablar de eso, pero sí que, por ejemplo, cuando oigo ahora hablar de todos estos temas del MAC, también digo, es cierto, ¿no?, que se dejó como un hueco, que ahora se dejó un hueco que hay que cubrir, evidentemente, pero también era una institución privada y quizás ese hueco no tenía que haber estado en el momento en lo que esa institución privada cerrara, ¿no? Que al final era su esfuerzo, era su... Entonces, de alguna manera estamos echando tanto en falta el tema del marco, estamos echando en falta el tema del MAC, porque nos sentimos casi que no, quitando lo que es el CERAC, y otras cosas que hay, bueno, evidentemente la red de museística, yo personalmente sigo su trabajo, entonces controlo todo eso, pero evidentemente se caen unos pilares y no hay algo a nivel institucional que tenga una fuerza como para respaldar eso. Y creo que nos hemos olvidado de hablar de un esfuerzo que se está haciendo a nivel particular por parte de las personas, de los propios artistas, de los comisarios, desde abajo. Nos estamos olvidando un poco de cómo el esfuerzo de cada uno, ¿no?, que se está intentando autoproducir sus propias obras. Nos decimos, no hay subvenciones, no hay dinero, no hay recurso, nos falta, comentaba también Santi hoy por la mañana, no hay a nivel humano de gente que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, si nosotros, en realidad hacen un trabajo de ofrecer un taller o cualquier cosa, yo además he hecho en falta muchas veces talleres para adultos también, ¿no? Porque a veces me llegan tantas propuestas para niños y me doy cuenta que digo, no tengo hijos, debería tener un hijo para poder, de alguna manera, tener la excusa para poder entrar dentro de un circuito también de talleres algunas veces, ¿no? O sea, nos estamos olvidando a veces de los adultos y de todo el esfuerzo que están haciendo las personas a nivel personal a la hora de tener que crear. Entonces, yo lo que percibo por mi parte, y creo que todos un poco lo hemos sentido, cierta soledad. Hay una sed de cultura, hay una sed de arte contemporáneo. Esto se ve porque la gente, cuando se presenta algo, la gente normalmente responde. Si hay un mínimo de comunicación, la gente va, acude. Y sí que lo que falta para mí, en lo que recojo en esta jornada, es lo que falta es como un anclaje, se dice, ¿no?, entre lo que es lo que quiere hacer la gente, o sea, como que cada uno se siente solo, no encuentra dónde hacer las cosas, se monta su propio pequeño negocio, se monta su propia exposición, después puede ser a tamaño más grande o más pequeño, ¿no? Porque dependiendo de sus medios, dependiendo de sus posibilidades, pero que en realidad falta, o sea, estamos solos. O sea, la sensación de cada uno es que se siente un poco solo, tirando de un carro de algo, todos queremos lo mismo, pero eso es lo que yo estoy percibiendo, no sé si me estoy equivocando. Y la pregunta es si esto viene de la burocracia, vamos, de lo que puedan ser cosas burocráticas que entorpecen de alguna manera que podamos trabajar juntos de una manera más fácil para todos, en lo que todos tengamos también un retorno también económico de eso, ¿no?, que podamos vivir de eso. ¿O cuál es el problema? ¿Cómo lo veis vosotros? Algo involuntario aquí. Bueno, la verdad es que es muy abierto todo. E casi o que tocas son tantos temas que se están tocando nunha xornada. O certo é que ás veces o Consello ten organizado como en 2 días, non? Nun día sesión dobre e moito como para tocar, para abranguer todo. Pero si, a soidade é unha condición existencial humana e para o artista
eu penso que é central, que en realidade, pero claro, o traballo da arte é un traballo, a arte é un feito social, non? Falábamos tamén en algún momento, entón, hai que conseguir esa transmisión, e ten que haber esas canles, e cando falamos de espazos de arte, estamos falando xa non só dos procesos de creación, claro, pero é normal o que dis, os artistas normalmente, claro que estamos afeitos a estar moi sós, ao financiamento dos nosos traballos, ás veces tes apoio, outras veces non, o vento sopra a favor, non? Pero claro, todo é complexo, pero sí, que toda a xornada un pouco tocouse temas, pero non penso que haxa unha resposta posible así sinxela, non? Hai unha intervención tamén, e non sei a que hora temos que... Sí, Miguel pensei, Miguel Fernández, si perdona, que levaba moito tempo aí, Miguel Fernández. Sí, bueno, yo empiezo por decir a Mónica que no solo cuando se cierra un espacio se siente una necesidad, también cuando se abre. Creo que en Galicia está clarísimo que cada vez que se ha abierto un nuevo espacio cultural se ha demostrado que había una falta de otra atención. Bueno, yo pedí la palabra al principio, lo que pasa es que obviamente dejé que hablase Quintana Martelo, obviamente por alusiones y por la intervención de Luis. Luego dije, bueno, lo voy a dejar pasar, pero es que a lo mejor parece que por buen niño, por dejar pasar las cosas, bueno, le damos el crédito a todo. Vamos a ver, comentaste, Luis, que había una unión de poder entre la Academia y el Consejo de Cultura Galega. Te contestó Quintana Martelo, él está aquí llamado precisamente como representante de la Academia. Bien, no quita a nadie, es cuando termina el periodo de una persona y le sustituye. Me llama a mí y yo le digo, bueno, puesto que estamos trabajando en la Academia, trabajamos, yo tengo que aprovecharlo. Siento, Anso, decirte que no te olvides de la última intervención que te fuimos a decir, que a ver si un poquito más de financiación a la Academia de la Xunta, que es un órgano colaborador de la Xunta, recibimos 40.000 euros. Nosotros al año le estamos pidiendo a ver si nos pueden subir a 70, porque es que no llegamos, es que hay veces que no se puede pagar ni a la Seguridad Social y tenemos problemas de ese tipo, ¿no? Bien, dicho esto, me encanta por otra parte, y creo que Quintana lo debe tomar también, y todos los que estamos en la Academia, como un elogio, que ahora parece que la Academia es poder. Hombre, hace unos años aquello era un disparate. Yo aclaro una cosa, porque aquí se están confundiendo muchas, y Anso, que por cierto, y no es peloteo, yo agradezco mucho que estés aquí y es, creo, lo primero que teníamos que decir. Hay una diferencia, por supuesto me parece una barbaridad, un disparate más, el decir que hemos vuelto a la situación de los años 80. En los años 80 jamás se hubiera sentado aquí un representante de la Administración. Por lo tanto, gracias, porque por lo menos ese era el objetivo. El objetivo era ver si conseguíamos que viniese también alguien, porque entonces, bueno, nos oías. Claro, lo malo es que si después sacas la conclusión de que nos estamos pegando unos con otros, pues es un poco así. Pero, en fin, cuando estás en una institución como la Academia, ojo, en una comisión del Consello de Cultura Galega, esto no es el plenario del Consello, esto es una comisión. Yo invito a todos, porque aquí hay mucha gente que probablemente su ilusión sea entrar bueno, pues digamos, en el medio cultural. Entonces yo quiero, en contra de lo que se está diciendo, bueno, de desanimar, que no, que sí, que si uno trabaja a fondo, sí puede entrar. Yo animo a que miréis las distintas comisiones, porque entonces a lo mejor os lleváis algunas sorpresas de gente que también está en esas comisiones. Entonces, las comisiones del Consejo de Cultura Galega, por ejemplo, nosotros recibimos, por supuesto, la propuesta, la carta de Marco Asinón. Nosotros entendemos que, hombre, si estamos aquí, como se entendió en la Academia, y en la Academia en aquel momento ni él ni yo hablamos, hablaron otros y hubo debate, entendemos que no es como para firmar algo ajeno, que nosotros tenemos voz propia y eso,
Eso es lo que hicimos desde la Comisión de Artes Plásticas Contemporáneas para después Quintana, como digamos el responsable, lo llevó al Pleno del Consejo de Cultura Galega. Lo que el Pleno del Consejo de Cultura Galega haya hecho después, ya eso es cuestión suya, a nosotros no nos compete. Como uno tiene memoria, yo recuerdo que cuando la destitución de Gloria Moure, en esta institución hubo también un debate y se pidió que se pusiese a favor de Gloria Moure y en contra. Y no se dijo nada. Bien, dicho esto, y simplemente, como he tomado nota, claro, tú has dicho, empiezo por el final, utilidad de las jornadas, hechas en falta. Hombre, yo también te puedo hacer una lista de nombres que he hecho en falta, pero hay 3 personas que han sido los responsables y, bueno, de la misma manera que estáis vosotros y los representantes de esta mañana, pues oye, a mí me parece que está muy bien, ¿no? La conclusión que tú dices, que empiezas hablando, de que vas a hablar desde el mundo de la empresa, y dices que de estas jornadas lo que hace falta es que salgan comisiones de trabajo. Hombre, yo recuerdo, es como de primero de BUP, que eso es lo que dicen los malos políticos para aparcar un problema. Creemos una comisión de trabajo. Pero bueno, bien. De las muchas cosas que has dicho, yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, habría que acudir más a las inauguraciones. Lo dice una persona que tiene cierta pereza para ello. Que hay que defender el mantener el legado artístico, que no se debe contraprogramar. Hombre, lo de contraprogramar, de verdad que es que hay muchas veces que no se contraprograma, sino que son coincidencias, porque si estás eligiendo las cosas, hay fechas que caen por sí mismas, ¿no? Lo del retroceso a los 80, ya he dicho, me parece un disparate. Que algo se está haciendo mal, por supuesto. Todos creo que es lo que estamos también planteándonos, ¿no? El diálogo entre gestores y política, bueno, es una de las cosas que se pretendía hoy, trayendo también aquí a representantes de las instituciones, ¿no? Revisar programas formativos. Oye, eso está en el origen casi de todos los problemas, ¿no? Hemos visto cómo han desaparecido no solo la filosofía y demás, también la historia del arte, las artes plásticas, de los programas educativos, también la historia del arte. Y después yo tenía, claro, una pregunta concreta, pero que no hace falta que me la contestes. Yo creo que tú estás, bueno, por lo menos estabas en el patronato del CEGAC. Estabas en el patronato del CEGAC en una época en la que estaba mi compañera del Consejo de Cultura Galega, Sofía Santos, estaba de conselleiro Roberto Varela. De verdad, en ese momento era como para haber conseguido bastantes cosas para el CEGAC. Yo entiendo que vienes aquí y empiezo como tú. Nosotros no vamos a perder amistad porque no la tenemos. Eso, pero yo espero, y sí me encantaría, ahora que he entendido que eres polémico, que un día, bueno, pues quedemos y hablemos, porque entonces podemos sacar seguro cosas en claro y demás. Pero, hombre, me parece que, claro, tú estuviste en el patronato, entonces eso te da 2 cosas. Conoces cómo realmente son esos engranajes y, bueno, también a lo mejor se pudo hacer algo más, ¿no? Gracias. Me has dejado cao. Porque parece que pretendes echar abajo toda la labor de trabajo que desarrollé sobre mi presentación, ¿no? Entonces, si cojo punto por punto, me parece que monopolizamos mucho esto. Sí, podemos tener esa conversación, pero sobre todo te digo que si yo hablo de estos puntos es precisamente porque necesitan solución. Entonces, si tú me dices es que ya se habló, es que ya se dijo, es que esto ya está en las bases de la legislación de no sé qué, pero se llevan a la práctica, querido Miguel. Del marco prefiero ya no hablar porque ya lo he zanjado, porque no quiero entrar en ese tema porque es muy profundo y tampoco estamos en el lugar adecuado para profundizar en esto.
y hay mucho que hablar de ello. Con respecto a la academia y al Consello, yo quiero decir, y tú también lo sabes, que en la unidad está la diversidad, pero es cierto que la diversidad está también en las entidades. Quiero decir, si tú tienes a las mismas personas en este centro que los que están en la academia, todo eso se genera. Bueno, pero hay más relaciones. Pero quiero decir que si digamos, entre comillas, que está al mando, digamos, las directrices son más o menos las mismas. Pero voy a dejarlo también porque si no monopolizamos demasiado y me parece. Pero podemos hablarlo, exactamente. Podemos hablarlo y podemos manifestarlo. Exacto. Hay una pregunta al fondo. Es que hay allá al fondo. Sí. Bueno, hola, boas noites. Bueno, era un apunte, eu quería facer un apunte en relación a un dos últimos comentarios que fixo Luís sobre unha comisión ou un grupo de traballo. Eu sí que creo que pode ser efectivo si se leva a cabo con rigor e si desde a administración se toma en consideración e se toma con seriedade. Eso, a cuestión esa se me escapa. O grado de importancia que se podería dar desde a administración que é onde se toma as decisións, finalmente, ¿no? Pero por que sería importante ese grupo de traballo, a comisión de traballo? Por que non solamente quedar nunha serie de ideas que se prestan á administración? Pois polo feito de que un grupo de traballo realmente eficaz establece un elemento que xa se falou pola mañá, aludiu xa a Silvia García, que é o tema da relación coas comunidades, a relación coa comunidade. Un dos problemas máis fortes que eu estou vendo nos últimos anos cando se pensa nas institucións culturais, é a falta de legitimidade e a distancia, non? A distancia cada vez maior. Eu estou percibindo cada vez máis unha desafección ou unha especie de cansancio e o feito de que xa non se confía en que as institucións podan chegar a levar a cabo demasiadas accións esperanzadoras, por así decirlo, non? Hai moito traballo e moita cohesión a nivel de creadores, de comunidades, e, sin embargo, hai unha comunicación moi escasa, ou a nivel de lo individual, co que serían as institucións, e, sobre todo, a dinámica das institucións. E aí me gustaría retomar un dos temas que saiu varias veces, que é o da burocracia, a burocratización, que está asfixiando as institucións. Está asfixiando dun xeito bestial as institucións. Certo, como decía Anso Lorenzo, que hai que dar contas, hai unhas leis de transparencia que fan que non se podan facer as cosas como hai 20 ou 30 anos. Pero o feito de que cada vez máis as trabas burocráticas, o papeleo, as supervisións compliquen a elaboración de propostas novas, está creando unha barreira, unha desconexión moi forte con respecto á comunidade. Un grupo de traballo e, sobre todo, pensar que as institucións deben ter interlocutores fora é, para mí, esencial. Porque, senón, as propias dinámicas internas e as rutinas e a burocracia vai se comer a institución. E senón, finalmente, como decía Mónica antes, comentaba Mónica, os creadores van a sentir realmente que están un pouco loitando sós. Están loitando sós contra os muiños de vento. Se non se establecen canles de comunicación estables ou con unha certa estabilidade entre as institucións que teñen a veces o poder económico para levar a cabo as accións e os creadores e a sociedade e a comunidade artística, non vamos a dar solucionados estes problemas dos que levamos falando xa moitos anos, non? Todo isto comezou hai 30 anos, cando se empezaron a establecer as políticas culturais, creáronse moitos espazos e moitas estructuras, pero a sensación de desconexión ou desafección sigue aí. E entón é preocupante, eu creo que é preocupante que pasen os anos e que sigamos vendo que non se resolven certos problemas, non? Outra intervención, Santiago, non? Querías... Sí, eu topo que en realidade non hai unha lei para os museos ou unha norma para os museos. O funcionamento dos museos non é específica para os museos. É unha norma administrativa que responde a unha serie de óbrigas e traballos e tarefas que non son propias dos museos. Os museos producen, unha unidade administrativa non produce.
non fai produción, fai outras cousas. Ese é un dos temas que na Asociación de Directores de Museos de España, a DACE, se plantexou desde hai xa unos anos, e son conversas nas que museos de moitas de perfils moi diversos, como pode ser o MACBA, o Reina Sofía, que teñen unha constitución xurídica entre, sobre todo, o Reina Sofía, que ten unha constitución xurídica propia, o MACBA, que ten unha constitución xurídica mixta entre o público e o privado, teñen moitas veces os mesmos problemas que teñen institucións como o CEGAC, que non ten esa constitución xurídica, e que ten tamén o marco, aínda que é unha fundación. Polo tanto, nos atopamos toda unha serie de diversidades de constitucións xurídicas, pero que esas figuras non responden ás necesidades dos museos, do que son hoxe os museos. Os museos, hai 30 anos, eran museos que coleccionaban e que expoñían. Hoxe, os museos son entidades que producen ou teñen que producir pensamento, teñen que producir proxectos que moitas veces teñen moito máis que ver coa arquitectura, co proxecto industrial que con un proxecto de obradoiro, como podía ser hai 30 anos. Ese é o que eu atopo que é o problema. O problema é a adaptación das tarefas do museo ao corsé administrativo que non corresponde. Non estou falando de que non haxa transparencia, nin control, todo o contrario. O que ten que haber é unha norma que sexa transparente, exixente, de auditoría, de control, pero que estexa adaptada ás tarefas reais do museo. Lo que decía Miguel, que Luis no estuvo con Roberto Varela. Con Roberto Varela estuve yo de vicepresidenta del patronato, fue cuando empezó todo lo de la crisis, pero aún así pudimos hacer bastantes cosas, me parece, yo creo que se trabajó bien. Y después ya con Jesús Vázquez entró ya y con Anxo, ya fue cuando yo fui presidenta y al final de todo, sí, al final, sí, tienes razón, sí, al final. Yo estuve con Roberto. Y ya después, bueno, pues fue cuando, pues eso, ¿no? Trabajamos con toda la ilusión, pero bueno, tuvimos una serie de problemas que ahora ya no vienen aquí a cuento. Y lo que sí, pues eso, dejar claro eso, pero sí fue al final. Y dar las gracias a Anxo por también venir hoy, porque era un poco lo que decía Miguel, que era un poco el objetivo, que tú pues escuchases un poco pues a todo el debate y todo lo que la gente pues quería un pouco exponer. Pero bueno, ben sabedes que neste ámbito en concreto prácticamente a todos os que estades aquí xa vos coñezo, quero dicir, non a todos, que hai caras que non coñezo, pero obviamente a miña interlocución con este sector, igual co resto dos sectores da cultura, é intensa, quero dicir que non estou no despacho, bueno, no despacho tamén estou, obviamente, teño que estar, pero sabedes que estou movéndome e estamos falando tanto en contextos formais como informais, é dicir, bueno, Bueno, pois se non hai así máis nada, agradecer a presenza de todos vos, dos organizadores, a invitación a venir aquí, os compañeros da mesa. Moitas grazas. E a ver se melloran as cousas. Bueno, sabía yo que Anxo me iba